Señores y señoritas, muy buenos días. Hoy vamos a ver nuestra guía de educación religiosa número 2. La pregunta generadora. ¿Se es religioso sin pertenecer a una religión determinada? Entonces vamos a mirar si una persona puede ser religiosa sin pertenecer a una de las múltiples religiones que existen actualmente en nuestro planeta. Hilo conductor, bases religiosas. Eje temático, lo religioso y las religiones. Objetivo, comprender el punto de encuentro entre lo religioso y las distintas confesiones religiosas. Distinguir lo religioso de las religiones nos une a pesar de las diferencias. El hecho religioso tiene dos vertientes, dos facetas inseparables. Una es el reconocimiento interior de la divinidad, clave de la vida humana y de su historia, así como del cosmos. La segunda apunta a que el hecho religioso se manifieste incluso con unas características definitorias que lo distingan de otras posibles concepciones y formas de actividad humana, estéticas, culturales, entre otras. Esta segunda faceta indica que todo lo que hay y ocurre en el espíritu humano tiene su correspondiente exteriorización. Listo, entonces, acá nos preguntan, ¿eres religioso? Entonces, vamos a responder. Ser religioso consiste en creer en la existencia de un ser superior que rige todas las actividades que suceden a nuestro alrededor, entender la relación entre nuestro ser y la trascendencia de nuestra vida. Representa por medio de un dibujo la infinitud de la divinidad y la finitud del hombre. Cuando hablamos de la infinitud de la divinidad, estamos hablando de que todo ser superior que nosotros consideremos como Dios, ¿sí?, tiene una potestad infinita, ¿sí? Está arriba de todo, está sobre todo. En cambio, la finitud del hombre afirma que el hombre simplemente está pasando por el planeta, está pasando por su vida, entonces él no tiene, digamos, las potestades que tiene la divinidad. Entonces, acá nosotros, ¿sí?, acá la actividad consiste en hacer un dibujo en el cual, ¿sí?, ustedes van a representar por medio de un dibujo estas dos características, la infinitud de la divinidad y la finitud del hombre. Yo escogí que nuestro planeta está regido, ¿sí?, por una divinidad, entiéndase Dios, ¿listo? El hombre simplemente va a ser un punto en la existencia del universo, de nuestro planeta, por decirlo así. El hombre como parte mínima de la humanidad, explicándose a partir de la relación con Dios. Y Dios como soporte de todo, como el sustento de la vida, explicado desde la inmensidad de la vida. Entiéndase la vida como todos los organismos que habitan nuestro planeta. Seguimos. Busque en la siguiente sopa de letras 9 palabras. Luego de escribirlas haga un resumen de la relación de lo religioso y las religiones en su origen más primario. Entonces acá lo que ustedes van a hacer es buscar estas palabras, ¿sí? Las vamos a buscar. Acá están estas 9 palabras: revelación, sobrenatural, conciencia, pecado, voluntad, divinidad, racionalidad, libertad y fe. ¿Listo? Y con ellas vamos entonces a tratar de argumentar, ¿sí?, la relación entre lo religioso y las religiones. ¿Listo? Yo coloqué el hombre en su búsqueda interior haya una explicación de su existencia en lo sobrenatural. Cuando hablamos de lo sobrenatural estamos hablando de Dios, ¿sí?, de las cosas que están por encima de nosotros. Exige que su conciencia no se altere. Su fe se basa en la revelación de Dios. Cuando hablamos de la revelación, es esa búsqueda interior que de un momento a otro pasa a otro contexto en el cual se puede explicar. Como ente regulador, entonces Dios va a ser el que va a regular absolutamente todo, que le brinda libertad, libre albedrío para enfrentarse al pecado. Cuando hablamos de libre albedrío, es la base para poder tomar decisiones. Nosotros estamos sujetos a libre albedrío siempre que decidimos
Por ejemplo, que yo no quiero hacer la tarea, que sí quiero hacer la tarea, que no le quiero hacer caso a mi mamá, que sí le quiero hacer caso a mi mamá. Eso se llama libre albedrío. ¿Listo? Y pecado, pues obviamente es algo que va contradiciendo a las normas básicas de convivencia humanas. Las religiones, con sus elementos religiosos, suelen estar vertebradas en un sistema. Integran una especie de constelación de sacralidades. Por ello, vamos a tener en cuenta el siguiente cuadro representativo de las 5 grandes religiones del mundo. No son las únicas, puesto que cada una de ellas tiene varias divisiones o varias vertientes. ¿Listo? Entonces, acá vemos las 5 principales religiones. ¿Listo? Tenemos al hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo y el islam. El hinduismo y el budismo son las de las más grandes religiones que hay en Asia. El judaísmo es una religión de origen árabe, ¿sí? Judeo-palestino. El cristianismo es una derivación del judaísmo y el islam también hace parte, ¿sí? De estas religiones judeo-cristianas. Estas tres hacen parte de un mismo vertiente. Entonces, el fundador del hinduismo fue un grupo de sabios, ¿sí? Que comenzaron a pensar en qué era Dios. ¿Listo? Después vamos con el budismo. Para el budismo, el fundador fue Buda. Buda fue un pensador que él creía que la trascendencia del espíritu se daba perfeccionando el nivel espiritual de las personas, meditando, ¿sí? De ahí sale la meditación, de pensar en las cosas que son buenas, que son malas, cómo arreglarla, cómo arreglar su ser interior. El judaísmo, ¿sí? Fue fundado por Abraham y Moisés, ¿listo? Que también hacen parte, ¿sí? Abraham y Moisés son los grandes creadores de estas tres religiones. El cristianismo se deriva después por Jesucristo, que fue el que llegó, el profeta, ¿sí? Estas religiones todavía están esperando al profeta. En cambio, Jesucristo fue el profeta, fue el Salvador que llegó para salvar, ¿sí? El Mesías que llegó para salvarlos a todos. Después de que llegó Jesucristo, resolvió muchos de los problemas que habían referentes al pecado. Jesucristo perdonó a todos, ¿listo? Y gracias a Jesucristo, nosotros tenemos la opción de arrepentirnos y volver al camino del bien. El fundador o reformador, ¿sí? El que llevó a formar el Islam es Mahoma, ¿sí? Él es un profeta, él no es el Mesías, ¿listo? Él es un profeta. Acá todavía están esperando la llegada del Mesías, ¿sí? Del Salvador, la reencarnación de Dios. Sus creencias, ¿sí? En el hinduismo hay muchísimos dioses. El hinduismo es una de las culturas más ricas en dioses. Tienen dioses prácticamente para todo. Un panteón más o menos de unos 1200 dioses. ¿Listo? Ellos creen en la reencarnación. ¿Listo? En el budismo, ellos no creen en Dios, sino hay Dios como tal. ¿Sí? Ellos creen que el perfeccionamiento del hombre los va a llevar a un nirvana. ¿Listo? Que por eso hay que meditar. La meditación es lo que va a hacer que ellos lleguen, ¿sí? A el estado del nirvana. Ellos tienen como 7 esferas espirituales en las cuales el hombre se va perfeccionando. Esas esferas espirituales se dan gracias a la reencarnación. Una persona cuando muere reencarna para volver a nacer y a volver a perfeccionarse en una esfera hasta llegar al nirvana. El judaísmo cree que en Yahvé, que es el Dios todopoderoso, solo tienen ese Dios, creen en la vida eterna y ellos esperan la llegada del Mesías. ¿Listo? Ellos todavía están esperando al Mesías. Es una de las religiones más grandes también que hay y ellos comparten muchos territorios sagrados con el cristianismo y el islam. ¿Listo? En Israel. Después viene el cristianismo. El cristianismo tiene un Dios, ¿sí? Que está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Sí? Dios Padre, Jesucristo Hijo y el Espíritu Santo. Creen en la resurrección y en la vida eterna. ¿Listo? El Islam, ¿sí? En el Islam, ellos creen en el Dios que se llama Alá.
¿listo? Creen en la vida eterna y lo mismo en el paraíso. Estas religiones creen en un paraíso y en un infierno, ¿listo? Entonces, llegar al paraíso o al infierno, para llegar a ellos uno tiene que tener buenos actos o malos actos, dependiendo entonces, puede llegar a ellos. El libro sagrado para el hinduismo son las cuatro Vedas y la Bhagavad Gita. Son libros escritos en diversos idiomas porque fueron escritos hace muchísimos años. Para el budismo, el libro típico son los tres cestos. ¿Listo? Es un libro que habla de la trascendencia del espíritu. El judaísmo es la misma Biblia, pero solamente llega hasta el Antiguo Testamento. ¿Sí? La Biblia judía es el Antiguo Testamento. El cristianismo incluye el Antiguo Testamento y coloca la vida de Jesús. Y después también coloca unas cartas. ¿Listo? Y en el Islam está el Corán. ¿Sí? El Corán también tiene raíces de la Biblia judía y tiene algunos otros apartes de algunos profetas propios. Los lugares de culto para el hinduismo son los templos y altares directamente en las casas. Es muy común ver que la gente tiene, por ejemplo, un altar de su dios predilecto. Por ejemplo, nosotros vemos en Los Simpson que en Los Simpson Apu tiene un elefante, ¿sí? La diosa Ganesha, ¿sí? A la cual él adora. ¿Listo? En el budismo están las pagodas y altares también. Las pagodas son lugares de culto, lugares sagrados, lugares divinos, alejados. ¿Sí? Son lugares en los cuales ellos se marchan a reflexionar, a pensar, a vivir. En el judaísmo están las sinagogas. Las sinagogas son templos, ¿sí? Especializados donde tienen todos los textos sagrados para realizar todas las ceremonias y los rituales. El cristianismo tiene las iglesias, que también lo mismo, ¿sí? Cumplen la misma función, son lugares sagrados donde se realizan los rituales. Y en el Islam también tienen lugares sagrados, son iguales estos tres lugares, la única diferencia va a ser el símbolo que va a estar en el altar. ¿Listo? Ellos se llaman mezquitas. ¿Cuáles son las fiestas? Para el hinduismo está el Diwali, que es la victoria del bien sobre el mal. Ellos creían que en el comienzo de la vida estaban todos los dioses y estaban gobernando unos dioses que eran malvados, ¿sí? Que gobernaban muy fuerte, que eran muy fuertes con las personas. Entonces después llegaron otros dioses que lograron contrarrestar la fuerza que tenían los dioses que no eran buenos, por decirlo así. ¿Listo? Y la otra fiesta es el Festival de Holi, que es el Año Nuevo. Estas fiestas no coinciden con nuestro Año Nuevo cristiano. ¿Listo? El budismo, ¿sí? La fiesta que ellos celebran es el Wewak, que rememora el nacimiento y la muerte de Buda. ¿Listo? Buda se supone que está renaciendo y muriendo constantemente. Para el judaísmo está la Pascua judía, que fue cuando los judíos fueron liberados de Egipto, ¿sí? La liberación del pueblo de Israel. Es una fiesta muy solemne para ellos. El cristianismo tiene la Navidad, que es la celebración en la cual nosotros recordamos el nacimiento de Jesucristo, y la Semana Santa, que es cuando recordamos la muerte de Jesucristo. Y para el Islam tenemos el mes del Ramadán. Ellos creen, ¿sí?, que hay que ayunar para limpiar el cuerpo. El ayuno para ellos es una forma de limpieza del cuerpo. Y la Eid Malawi, que rememora el nacimiento de Mahoma. Recordemos que Mahoma es el profeta que cambió, ¿sí?, del judaísmo, incluyó algunas ceremonias y algunos ritos para crear el Islam, ¿sí? Listo, entonces, vamos. ¿Qué aspecto novedoso has encontrado en el cuadro anterior y en cuál quisieras profundizar más? A mí me pareció muy interesante que el budismo es una de las religiones más grandes que hay, ¿sí? Cuenta con millones y millones de fieles, pero en el budismo no hay Dios como tal, ¿sí? No creen en un Dios como tal. Ellos creen es en la perfección del espíritu
para llegar al nirvana. El nirvana es como el paraíso para ellos. ¿Listo? Ahora, mi referente religioso. Para mí es mi familia. Acá ustedes tienen que colocar una foto de quién es su referente religioso. Entonces, en mi familia la religión es muy importante. El respeto por las actividades y las celebraciones rituales, así como las normas básicas establecidas. Entonces, por ejemplo, con mi familia nos reunimos en Navidad, celebramos la Semana Santa, son cosas muy importantes. ¿Listo? Cada cual tiene su forma de vivir la religión. Entonces, respondamos la pregunta. ¿En qué se diferencia lo religioso de las religiones? Entonces, lo religioso es la dimensión del hombre en la cual pone en manifiesto su forma de asumir sus creencias, reflejando una forma de vida concreta. ¿Listo? Hay muchas personas que no van a las iglesias, que no van a los templos, pero son muy buenas personas, son personas que ayudan a los enfermos, ayudan a la gente de escasos recursos, ¿sí? Hay gente que esa parte la asume como su parte religiosa. Ahora, la religión es una serie de conductas, ritos, normas y estamentos establecidos por un grupo de individuos que se convierten en una doctrina y forma de vida. Entonces, la religión lo que hace es agrupar, ¿sí? Una serie de actos y una serie de normas, ¿sí? También lleva a la ritualidad. La ritualidad es cuando las personas, entonces, por ejemplo, realizan una ceremonia. Esa ceremonia tiene que ver directamente ya con la religión. ¿Listo? Señores y señoritas, entonces que tengan muy buen día.